Grupo, muy buenos días. Nuevamente los acompaño hoy con esta pequeña clase. Hoy vamos a ver algo sobre enfermedades en la piscicultura, ¿cierto? Eh, Vuelvo y me presento. Soy Darren Albeiro Pérez, zootecnista, eh, instructor de el SENA Cartago. Hoy nuevamente quiero brindarles esta capacitación, ¿cierto? Espero que sea de mucha importancia para ustedes. Y pues veníamos hablando, con la clase pasada vimos sobre la calidad del agua, más que todo enfocados en el recibimiento de los alevinos, ¿cierto? Hay un tema muy importante que también debemos de tener en cuenta y que pues es bueno que tengan esa pequeña información, es el tema de las enfermedades en la piscicultura. Son muchas enfermedades, ¿cierto? Recuerden que hay enfermedades de tipo bacterianas, hay enfermedades de tipo virales, hay enfermedades de tipo parasitarias, hay enfermedades de tipo fungicidas, ¿cierto? Fungicidas es el tema de los hongos. Entonces vamos a hablar como de esas enfermedades más eh, representativas en nuestra región, ¿cierto? En el tema de la piscicultura. Entonces procedemos a esta interesante clase de enfermedades de la piscicultura. Listo. Digamos, cuando nosotros arrimamos a nuestro estanque, ¿cierto? Nosotros vamos a nuestro estanque. Una de las principales actividades que debemos hacer es ser muy observadores, ¿cierto? Eso es muy importante. Nosotros no debemos de meter los peces ahí porque los metimos, los alimentamos y les ponemos un chorro de agua y ya están oxigenados. Listo, pare de contar, no. Hay que, cuando estamos limpiando, cuando estamos observando, cuando estamos alimentando, debemos dedicarle un buen tiempo a observar el comportamiento de los animales, ¿cierto? En este caso, de nuestros peces. Entonces, digamos, esas alertas sobre posible infección o enfermedad puede ser, digamos, la letargia o pérdida de apetito, ¿cierto? Cuando uno ve que ya no están consumiendo casi alimento, uno dice, ¿qué está pasando acá, ¿cierto? La pérdida del equilibrio o el nado en espiral o vertical, ¿cierto? Uno ve que los peces siempre nadan en manadas, sí, pero cuando uno comienza a ver que comienzan a perder como su equilibrio y comienzan a dar como en espiral o vertical, algo pasa con estos peces, ¿cierto? Agrupamientos en la superficie y respiración agitada, o sea, cuando están, con lo que yo les decía, cuando están mirando, se van hacia arriba y tratan como de buscar ese oxígeno arriba, tratando de buscar ese oxígeno. Entonces es importante que, que también tengamos en cuenta eso. Puede ser, cierto, obvio, una calidad del agua, falta de oxígeno o posiblemente nos esté afectando algún tipo de enfermedad a nuestros peces. Producción excesiva de mucos, lo que le da al pez una apariencia opaca, ¿cierto? Entonces, cuando hay una mucosidad en el pez, a veces el pez comienza a verse pálido por ese exceso de mucosidad. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber una infección, puede haber un hongo, se está produciendo un hongo y eso también es importante, ¿cierto? No como es como cuando uno el pez y lo ha envuelto como con una telita blanca transparente y eso lo hace ver una mucosidad transparente, blancuzca. Eso es también un índice de que algo nos está pasando a nuestros peces, ¿cierto? Coloración anormal, ¿cierto? Cuando vemos coloraciones anormales, pues también hay que tenerlas en cuenta. Erosión en la piel o en las aletas, ¿cierto? Salen esas erosiones, como esas, como granitos, como unas manchas rojas, rojizas, intensas, como tirando a sangre. Eso hace que también sea una alerta, ¿cierto? Branquias inflamadas, erosionadas o pálidas. Pues yo digamos, mis peces veo que encuentro algunos muertos y voy los miro y los examino y veo que sus branquias están pálidas, que están inflamadas. Eso también es una alerta de que nuestro pez está con una presencia de algún tipo de enfermedad, ¿cierto? Abdomen inflamado, algunas veces lleno de fluido, sangre, ano hinchado y enrojecido. Entonces, estas son esas alertas que debemos de tener en cuenta cuando nuestros animales posiblemente tengan una enfermedad, ¿cierto? O algo les esté incomodando nuestro estanque. Entonces, aquí digamos, vemos otro cuadro
Este cuadro nos muestra, o yo creo que lo tengan ustedes ahí presente, muestran un aspecto a considerar: pez sano y pez enfermo, ¿cierto? Entonces, digamos, en la natación, cuando el pez está nadando, es un pez sano, normal, característico de cada especie, ¿cierto? Que nade bien. Pero un pez enfermo es irregular, errático, puede ser dando giros con hundimiento de costado en la superficie, ¿cierto? Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta. Consumo de alimento, velocidad característica de la especie, sea en la superficie, en el fondo está comiendo su alimento, se estimulan cuando le echa el alimento, ¿cierto? En los horarios que uno está enseñado a darles, pero cuando está enfermo, pues no consumen el alimento o queda el volumen importante de alimento no consumido. Entonces, eso también quiere decir que muchos animales están enfermos, ¿cierto? Reacciona a la fuga, responde a los ruidos, ¿cierto? Cuando uno entra y hace esto, los peces, uno los ve que ellos salen en manada corriendo, ¿cierto? Cuando un pez está enfermo, no, el pez es ahí como sonso, como tambaleando, ¿cierto? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? El tema de la coloración, ya vimos una pigmentación definida de acuerdo con la especie. Digamos, en este caso estamos hablando de tilapia roja, pues estamos hablando que seamos roja, estamos hablando de tilapia gris, esperemos que sea gris, ¿cierto? Estamos hablando de cachama, pues que sea gris, negruzca, ¿cierto? Entonces, colores claros en caso de anemias, falta de oxígeno o oscurecimiento en algunas enfermedades infecciosas, ¿cierto? Entonces, ese cuadro aquí para que hagamos comparativo, ¿cierto? Ojos, entonces, bueno, una piel suave, sin descamación ni hematomas, con secreción de muco, ¿cierto? Entonces, desmarcaciones evidentes, úlceras, hematomas, hay un exceso de la mucosa blanca, lo que les decía ahora, ¿cierto? Y el tema de los ojos, pues son brillantes con córnea transparente y en otros son opacos, pues, cuando están enfermos. Entonces, este cuadrito también para que lo tengamos ahí en cuenta y pues que sirva como de apoyo a ustedes en sus unidades productivas. La exoftalmia, o sea, ojos brotados en la tilapia. Eso es una enfermedad muy común, ¿cierto? Es una enfermedad muy común. Generalmente hay muchas consideraciones que hacen que se presente esta enfermedad, ¿cierto? Digamos, una de ellas es la deficiencia en el agua, ¿cierto? La deficiencia, la mala calidad del agua hace también que se presenten pues estas sensaciones de los ojos. Deficiencia de vitaminas, entonces también tiene que ver con el tema de la nutrición, ¿cierto? Que el concentrado venga balanceado con todos sus temas vitamínicos, porque una deficiencia vitamínica hace, ¿cierto? Una deficiencia vitamínica y nutricional también hace que esto suceda. También presencia de bacterias o parásitos. Entonces, todo esto hace que el ojo se llene como de un líquido y se inflame ese ojo, ¿cierto? Entonces, ¿eso que hace? Que el pez pierda el apetito, que el pez pierda, que pierda su manera de nadar, su estado de ánimo y posiblemente pues esto afecte el estanque, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo recomendado? Pues en la literatura se dice que lo recomendado es como extraer estos animales y cambiarlos a otro estanque para que mejoren. Y en ese pequeño estanque, que es un estanque, se llama estanque de enfermería, sería como acondicionarlos con sal marina, echarles azul de metileno, mantener esa agua limpia, ¿no es cierto? Pero en últimas, si nosotros, obvio, muchas veces en el campo, pues, digamos en el caso de nosotros o ustedes, en nuestras unidades productivas no es considerado hacer otro estanque, porque creería que también puede ser antieconómico, ¿cierto? Entonces, mantener esas aguas limpias, mantener esas aguas sanas. Recuerden que la calidad del agua no es solo por esta enfermedad, la calidad del agua es por todo, por la productividad, por la rentabilidad, para que el alevino pueda producirse y convertirse en pez. Son muchas condiciones que debemos de tener en cuenta. Y recuerden que es muy importante el tema de la calidad del agua, eso es lo más importante en la piscicultura. Listo. Enfermedad de la burbuja. La enfermedad de las burbujas
es una enfermedad no infecciosa que generalmente se presenta cuando hay exceso de gases, ¿cierto? O cuando hay una constante eh, o están expuestos constantemente a gases, ¿cierto? Esta enfermedad lo que busca es que en sus óculos o en sus aletas, ¿cierto? Y en los alevinos muchas veces en los sacos vitelinos se ven estas burbujas. ¿Cómo evitamos eso? Pues, digamos, no es una enfermedad que pueda afectar, digamos, el tema de mortalidad, no maneja pues altos porcentajes de mortalidad, pero sí puede afectar la calidad cárnica, la calidad física del pez, y esto es muy importante. ¿Y cómo evitamos esto? Pues evitemos saturaciones de gases, ¿cierto? Cuando hay mucha presencia de sol y hay muchos nitritos y nitratos, pues esos gases se comienzan a subir y generalmente comienza a afectar nuestras especies, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta como eso. Digamos, cuando veamos esos síntomas en nuestros peces, nos podemos alarmar en el tema de que tenemos que mirar también la calidad del agua. ¿Qué pasa? Porque hay presencia de gases en nuestra agua para evitar esta enfermedad o esta sintomatología que se presenta en los peces, ¿cierto? Listo. Hay enfermedades infecciosas, ¿cierto? Ya vamos a hablar pues aquí como un resumen del tema de las enfermedades. Hay enfermedades que son infecciosas y pues aquí hay una lista de ellas, ¿cierto? Creo que aquí las tengan presentes. Necrosis hematopoyética episiotótica, ¿cierto? Necrosis hematopoyética infecciosa, viremia primaveral de la carpa, septicemia hemorrágica viral, ¿cierto? Digamos, síndrome de la úlcera episótico. Entonces son enfermedades, digamos, que no quiero pues como enredarlos, obvio que no, porque son enfermedades muy complicadas y de hecho hasta su nombre son complicados de mencionar. Pero entonces en este caso vamos a hablar, les quiero mostrar como una enfermedad general que se llama la septicemia hemorrágica viral. Esta es una enfermedad que generalmente a veces sí la presentamos muy de seguido en nuestros estanques. Es cuando vemos esta sintomatología, es cuando vemos estas úlceras, ¿cierto? Esta septicemia hemorrágica, viral hemorrágica, eh, es de mucho cuidado, ¿cierto? Es de mucho cuidado porque muchas veces puede ser asintomática y cuando pues, realmente ya empezamos a percibir sintomatología como tal, ya puede haber un alto porcentaje de mortalidad, de mortandad, ¿cierto? Puede llegar hasta el 100% de la mortandad de los alevinos. Eh, Generalmente es muy mortal en alevinos, en peces adultos no es mortal. Mm, una de sus características es que esta enfermedad se puede adquirir a través de esas aves que rodean mucho los peces, ¿cierto? O esas aguas contaminadas. Y generalmente es vista en la trucha arcoíris, ¿cierto? Quizás, digamos, ustedes trabajan con tilapia y todo el tema, pero pues es importante tener también esa información. O sea, es parte de su conocimiento y que lo tengan ahí presente. No entramos pues a fondo con esa enfermedad, pero sí se lo menciono como para que ustedes lo tengan como presente, ¿vale? Hay otro tipo de enfermedades, ¿cierto? Hay unas enfermedades que, digamos, y eso es como una de las características que más nos afectan a nosotros productores, o los productores, digamos, de los productores de piscicultura, es el tema de los hongos. Es muy normal, es muy constante que veamos hongos, ¿cierto? Digamos aquí vemos por encima se ve, ¿cierto? Nosotros sabemos cuando vemos una piel opaca y vemos unas manchas verdes, unas manchas que están atacando a nuestros peces, eso nos quiere decir que hay una presencia de hongo, ¿cierto? Y una de las enfermedades, o la enfermedad más vista en los hongos, es la saproleniasis, ¿cierto? Saproleniasis. Esta saproleniasis es una enfermedad que ataca los huevos, ataca desde los huevos, los alevinos y los adultos, ¿cierto?
esta enfermedad fungicida hay que tratarla pues con algunos medicamentos, ¿cierto? ¿Cómo evitamos esta presencia de hongos? Vuelvo y repito, con el tema de la calidad del agua. Y también recuerden que el uso de la sal marina o el uso de la sal es muy importante para el tema de cuidado de nuestras especies piscícolas. Este hongo, digamos, para evitar estas enfermedades por presencia de hongos, es ideal usar como constantemente el cuidado del agua con la sal marina, ¿cierto? Lo que les decía, la sal marina es indispensable en el cuidado de la calidad del agua. Si nos acostumbramos a echar o adicionar un puñado de agua, un puñado de sal, por lo menos una vez a la semana, esto hace que los peces, digamos, primero sientan una tranquilidad, ¿cierto? Ellos sienten una paz, van a sentir un ambiente en su agua cálida y esto vamos a evitar muchas enfermedades o muchas molestias clínicas de nuestros animales, ¿cierto? Nuestros peces. Y una de ellas es los hongos, vamos a evitar eso, ¿cierto? Cuando ya hay presencia de hongos, pues en mi conocimiento, usamos un producto fungicida, digamos, uno de ellos puede ser el permanganato de potasio, ¿cierto? Al 1%, que realmente se aplican 10 gramos por litro de agua, o el yoduro de potasio, ¿cierto? Que ese se maneja 0,5, o sea, medio gramo por litro de agua, y esto pues hace de que esto nos ayude. O en el comercio pues hay muchos productos antimicóticos. Recuerden cuando hablamos la palabra micótico, micosis es hongo, antimicótico, producto o medicamento para evitar los hongos o eliminar los hongos, ¿cierto? Entonces, creo que eso es como un resumen de la parte pues clínica de nuestras especies animales. Quiero que vean un video cortico, hay un fragmento, un video que les voy a proyectar acá para que vean como las 3 o 4 enfermedades que más afectan a la tilapia. Eso es importante que proyectemos este video. Del negocio le obliga a lograr siempre una ceba efectiva del 80%. Considerando esa pérdida, hay que calcularla inicialmente, no después. Entonces siempre consideramos comprar más de lo que consideramos que finalmente vamos a sacar. No siempre pensaría que para 10.000 hay que comprar por lo menos unos 15.000 alevines. Siempre compramos ese porcentaje adicional, ¿sí? Entonces los lotes que compramos son de 6.000 quincenales o 12.000 mensuales, considerando que haya ese nivel de mortandad durante el lapso. Aparte de los índices de mortalidad por adaptación, Nelson Montero manifiesta temor a 4 grupos de enfermedades que según él son catastróficas para cualquier explotación de tilapia y son las siguientes. Virus de la tilapia. No tiene en este momento un antibiótico, no tiene un antiviral. Básicamente es manejo. Es fatal cuando llega a un cultivo el virus de la tilapia porque prácticamente acaba con todo. Es altamente contagioso. Síntomas, pues el nado errático, ese nado que coge la tilapia como en círculo, ataca el sistema nervioso, y a partir del virus se generan otras patologías porque él debilita demasiado el pez. Entonces, al debilitar demasiado el pez, lo que hace es favorecer que otras enfermedades se adhieran al alevín generalmente. Adicionalmente, los peces pierden el apetito, se les observa úlceras y lesiones en la piel, problemas en los ojos y se mueven muy lentamente. Saprolegniasis, micosis en peces. Atacan generalmente los primeros ciclos de vida, todo lo que es alevinos y dedinos. O sea, estamos hablando de peces de 30 a 120 días. Son motas, como motas de algodón que nacen en la piel del pez. Muchas veces también es por el manejo del agua. Se generan unas lesiones en la parte de las aletas, de las branquias. En las partes más sensibles del pez se forma una especie de moticas y básicamente son lesiones que favorecen también el ingreso de otro tipo de enfermedades. Patologías por virus e inflamaciones. También están derivadas de virus, de algunos virus, y atacan todo el sistema nervioso y entonces producen patologías como el lado errático, como comportamiento completamente anormal del pez,
Generalmente la tilapia es de cardumen, entonces los enfermos se alejan del cardumen y tienen un comportamiento completamente distinto. Y básicamente esa patología está derivada, o ese comportamiento está derivado también de enfermedades propias que atacan el sistema nervioso. Encontramos inflamación de páncreas, inflamaciones de hígados, muchos de ellos también derivados de los primeros, ¿sí? O también por mal manejo del agua. El amonio, por ejemplo, presenta situaciones internas en los órganos que finalmente los que llevan a que el pez muera por alguna afectación renal o por alguna afectación interna del pez. Enfermedades branquiales. Generalmente se dan por acumulación de demasiado biofloco, demasiado organismos que afectan o tapan las branquias y no permiten un intercambio gaseoso en el organismo. Las branquias pasan generalmente de un color rojo a verde, azul o rojizo vino tinto. La mayoría de las enfermedades, que se confirma únicamente con la disección en laboratorio, aparece debido a un incorrecto manejo de los estanques y calidad deficiente del agua. Esto favorece la aparición de virus o bacterias. Listo, grupo. Espero que les haya gustado esta clase. Es una clase realmente corta. La verdad es que no quiero pues tampoco saturarlos de tanta información, pero creo que es una información vital, es una información importante que debemos de tener en cuenta como productores de piscicultura para nuestras unidades productivas. Por lo menos tiene una percepción de lo que posiblemente nos pueda generar un mal manejo de agua, un mal manejo de nuestros alevinos, una mala observación, un mal control, ¿cierto? Entonces, de aquí derivan pues como estas enfermedades que les acabo de mencionar. En el video pues también fue muy corto, fue muy rápido, pero observamos como lo más significativo en el tema de la producción de la tilapia. Entonces nada, un fuerte abrazo, Dios los bendiga, muchas gracias por esta participación en esta clase. Me alegro verlos, espero pronto volverlos a ver. Hasta aquí pues les doy como mi apoyo profesional dentro de este curso, pero como les vuelvo y les repito, aquí queda un amigo nuevo para ustedes, y también les dejo pues un instrumento de evaluación como para que veamos, hagamos o respondamos esas preguntas de esta clase. Y nada, muchas gracias a ustedes y Dios los bendiga. Un feliz día, hasta luego.